Sí, buenas tardes. Mi nombre es Richard Rivera, estudiante de Ingeniería Electrónica. Me encuentro en mi lugar de trabajo. Vamos a realizar el ejercicio que me corresponde. Número 4, en este caso, es la lectura de vectores total. ¿Sí? Vamos con la primera pregunta. Dice, demostrar gráficamente en el simulador que la suma de vectores es independiente al orden de la suma. ¿Sí? Aquí podemos observar, vamos a darle al componente, al vector A le vamos a dar unos componentes y al vector B le vamos a dar otros componentes y nos va a dar como resultado la suma de estos dos vectores un vector C. En este caso vamos a darle para el vector A en el componente en el eje X, vamos a darle menos 10 y en el eje Y 10, o sea, menos 10 y 10, igualmente para el vector B, los componentes de 4 y 7, 4 en el eje X y 7 en el eje Y, o sea, ahí la suma de estos dos vectores nos da como resultado un tercer vector. Los resultados de este tercer vector, ¿sí? Nos va a decir cuál es ese. Entonces aquí vemos que la magnitud de este vector es de 18, un ángulo de 109.4, unos componentes en el eje X y en el eje Y de menos 6 y Y 17. Estamos diciendo que la suma de la pregunta es la suma de los vectores independientes al orden de la suma. Si hacemos lo siguiente, vamos a sumarle al vector B el vector A, nos da otro resultado y observamos que no nos cambia ningún, en la magnitud no nos cambia el resultado. Mira, 18, 109 en el eje X menos 6 y en el eje Y 17. Ahí podemos observar que no importa cómo lo sumes, el resultado va a ser igual. De igual manera vamos a entonces para la segunda pregunta que hice demostrar mediante la ecuación 3 y 4 algunos de los resultados de la tabla 4. Entonces vamos con la otra ecuación donde dice A menos B es igual a Y. Entonces vamos a este aquí. ¿Sí? Le decimos que A menos B listo. Listo. Entonces aquí nos da A menos B es igual a otro vector. Aquí vemos que en la magnitud nos da menos 14. Un ángulo de 167.9 en el eje X menos 14 y en el eje Y 3. Listo, aquí está. Bueno, vamos con el siguiente punto. En la siguiente ecuación dice que A más B más C es igual a 0. Entonces vamos a sumarle A, vamos a sumarle B. Ya sabemos que desde el final del vector A aumentamos el vector B. Y de aquí le vamos a sumar el vector C, que nos da un ángulo prácticamente al inicio. ¿Sí? Al final. Entonces ahí arrancamos desde aquí A más B más C y llegamos al punto inicial, que da 0. Entonces esto nos da una magnitud de este vector, ¿sí? Que es 18.0 en un ángulo de menos 70 y las componentes que son 6 en el eje X y en el eje Y menos 17. ¿Sí? Ahora vamos con la pregunta siguiente. Dice, perdón, ¿la magnitud de un vector puede tener un valor negativo? Explique. La ecuación 4 para encontrar la dirección de un vector sirve para todos los cuadrantes, verificar en cada caso. Por aquí tengo, por falta de tiempo, tengo aquí anotadito para rápidamente. Dice que primero vamos a ver qué es la magnitud. La magnitud son todas las propiedades que se pueden medir. Un ejemplo claro es el tiempo. ¿Sí? El tiempo se puede medir en horas, minutos, segundos, ¿sí? Etcétera. Entonces dice, la magnitud es la representación de la longitud de un vector donde no puede ser negativo porque ninguna longitud es negativa. Esta solo aplica para los cuadrantes 1 y 4. Si el vector está ubicado en el cuadrante 2 y 3, se suma o se resta 180 para obtener la dirección. ¿Listo? Esas son las respuestas de la pregunta 4. Dice, ahora les tengo una pregunta para los compañeros. ¿Qué pasaría
si se suman dos vectores con la misma magnitud, o sea, igual magnitud, pero con dirección contraria. Muchas gracias, que estén muy bien.